Dado varias veces. Las culturas de gran expansión se les llama horizontes, las culturas de poca expansión se les llama intermedios. Después de que habíamos estudiado la cultura Chavín, lo recuerdan como horizonte temprano, pasó el llamado intermedio temprano. O sea, cuando Chavín se muere, empieza el intermedio temprano con Moche Nazca. Y otras culturas más que recuerdan, ¿no? Lima, Huarpa, Recuay. Pero luego vuelve a surgir un nuevo horizonte. Ese es el horizonte medio con Tiahuanaco y Huari. Tiahuanaco y Huari se van a caracterizar por tener ciudades y ahora sí vamos a hablar de un estado. Si bien hasta Moche, incluso Nazca, se podía hablar de ciudad, por ejemplo, ¿te acuerdas que Nazca tuvo una capital? Si te olvidaste, se llamaba Cahuachi. Era una ciudad, pero que no tenía la función de estado todavía. Era una ciudad en proceso de formar un estado. Pero acá no, aquí sí ya hay un estado, acá ya hay ciudad. Entonces, los dos conceptos más importantes que tienes que recordar es que en el horizonte medio destaca la planificación urbana o el desarrollo de las ciudades y todas las características que tiene un estado. ¿Qué características tiene un estado? Expansión, ejército, religión, reciprocidad, redistribución, coerción también, este, eh, burocracia, ¿no? Administración estatal. Y eso ya existe acá. Muy bien, entonces vamos a empezar con Tiahuanaco. Tiahuanaco es una cultura que estuvo ubicada en la meseta del Collao, abarcó más Bolivia que Perú, aunque también agarró un poco de Chile. Es en la zona altiplánica, donde hace bastante frío. La cultura Tiahuanaco tiene como antecedente a la cultura Pucará. La cultura Pucará será más tarde la cultura Tiahuanaco. Para los que ya se olvidaron, Pucará es la cultura chavinoide de la época del formativo final. Por otro lado, bueno, ya vimos esto, lo de la meseta del Collao. Tiahuanaco tuvo más templos. Si tú ves acá la ciudad de Tiahuanaco, tenemos el templo de Acapaná, la pirámide de Calasasaya, templos como el Templete. Bueno, el Templete es una plaza rectangular hundida. Pumapunco, Putuni son pirámides. Eh, entonces es una época donde Tiahuanaco tiene una, una característica más teocrática que militar, ¿no? Son más teocráticos que militares. Tiahuanaco se expandió mucho, por supuesto, es un horizonte, pero de manera no violenta. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que su expansión se basó más a través de gobiernos teocráticos, a través de un culto religioso, a través del dios Viracocha. El dios Viracocha es el conocido dios de los báculos, que tú seguro lo recuerdas por Chavín, ¿no? O sea, la influencia de Chavín estará presente en Tiahuanaco. Em, em, bueno, entonces tenemos que Tiahuanaco se expande a través de su religión más que por lo militar. Y ojo, también Tiahuanaco se va a caracterizar por hacer los llamados pisos ecológicos, que es colonizar tierras en diversos pisos y en base a eso se van a ir expandiendo. Bien, la cultura de Tiahuanaco en realidad no se llamó Tiahuanaco, se llamó Taipicala y tuvieron como capital a la ciudad de Puquina. Muy bien, entonces continuamos. Esta es una imagen de Calasasaya. Bueno, Calasasaya está acá. Esta es la puerta de Calasasaya, acá lo ven también. Y acá está el templete, que es la plaza rectangular hundida. Ustedes pueden observar acá cabezas clavas. Y entonces, ¿eso qué te dice? Te dice que es otra influencia de la cultura chavín. ¿En qué destacó Chavín? En el trabajo de la piedra. ¿En qué destacó Tiahuanaco? En el trabajo de la piedra. Influencia de Chavín, ¿verdad? La pregunta es, ¿de qué forma pudo Chavín influenciar a Tiahuanaco? Fue a través de una cultura puente. ¿Y esa cultura puente cuál es?
la que hace un momento mencionamos, la cultura de Puno, la cultura Pucará, que vivió en tiempos de Chavín. En Tiahuanaco hace tanto frío que las plantas mueren de frío, entonces usaron algunas técnicas como los guaru guaru o camellones. Esta consiste en unas terrazas elevadas, en la cual eh, el sol entibia el sol entibia el agua, y el agua que se mantiene tibia abriga las plantas, abriga las plantas, abriga las plantas. De esa manera se forma microclima, un microclima. Entonces, esa es una forma de evitar que mueran de frío. Sin embargo, su principal actividad económica fue la ganadería, porque la agricultura no es que no la practiquen, pero la tienen como secundaria. Su prioridad es la ganadería por el tema de la altura y el frío. Eh, entonces, los camellones o guaruguaros, no olvides que se llaman chacras elevadas o terrazas elevadas, y lo que busca es que el agua termorregule la temperatura. Luego tenemos el sistema de archipiélagos, también conocido como el control vertical de pisos ecológicos. Este consiste en que los Tiahuanaco están en un área nuclear. Como ven, es una zona de altura. Al ser una zona de altura, el frío mata la planta. Entonces, lo que van a hacer los Tiahuanaco es colonizar terrenos más bajos, pisos bajos donde no hay frío, sobre todo los que estén cerca al nivel del mar, ¿no? La Chala o Costa, la Yungo, la Quecho. Cualquiera de los tres. Ahí no hace mucho frío, entonces, normal, las plantas crecen y hay cosechas. Entonces la pregunta es, ¿qué buscaban los Tiahuanaco al hacer pisos altitudinales? Buscaban variedad de productos y lograr un complemento en la dieta alimentaria. Entonces, de esa manera acá crece lo que en el frío no crece. Mm, a eso se llama control vertical de pisos ecológicos. Tengan en cuenta que acá se le conoce esto como enclaves. Las colonias agrícolas son los enclaves. Algunos libros lo van a llamar islas. Tú sabes que el conjunto de islas forma archipiélagos. Por eso el término archipiélagos humanos. No te olvides que Tiahuanaco de esa forma se va expandiendo. Como hace un momento te conté, ¿de qué manera Tiahuanaco pudo expandirse? ¿A través de la violencia militar? No, es a través de la religiosidad, a través del dios Huiracocha, pero también a través de hacer colonias agrícolas por diferentes lugares muy lejanos. Y de esa forma Tiahuanaco abarca toda esa área. Y no necesitas hacer comercios a larga distancia, porque en toda esa zona tienes variedad de productos. Muy bien. Tiahuanaco destacó en el trabajo de la piedra, la escultura lítica, le tenemos a los monolitos, las cabezas clavas por acá. Este es el monolito Bennett de 7 metros de alto, el monolito Ponce. Representan sacerdotes. Esta es la portada del sol, y acá tenemos la imagen del dios Wiracocha, el dios llorón. Es un dios llorón, como le ves, tiene lágrimas. Como tú recordarás, es el mismo dios de Chavín. Ahí está la prueba de que hay una influencia de Chavín. Entonces, el dios Viracocha aquí llora. No me preguntas por qué llora, es un misterio. Se le llama dios de los báculos, dios de las varas. Podrían representar fases de la luna, posiblemente. Es una teoría. Entonces, el dios de los báculos o Viracocha está en la puerta del sol. Lo asociamos al clima, al calor por los rayos. Parece un sol, mira, un sol. Y las lágrimas representan lluvia incluso. Por eso, precipitaciones, ¿no? Rayos, sol, trueno, creación. Ah, mira, los báculos representan rayos también. Entonces tiene mucha representación astronómica, ¿te das cuenta? En cerámica sobresalieron los queros, que son estos vasos ceremoniales, los queros, de arcilla y de madera, con figuras y diseños geométricos. También tenemos los pebeteros. Los pebeteros son este tipo de cerámica en forma de animales, o zoomorfa.
Acá entonces se pone humo, es el incienso. Y esta es una caja de alucinógenos. Recuerda que Chavín también tenía sus alucinógenos, ¿verdad? Entonces este es el rapé para moler a sustancias alucinógenas. Ya. Tiahuanaco también tuvieron una metalurgia en la que destacó el bronce. Hicieron grapas de bronce, sobre todo para poder amarrar las piedras, poder unir las piedras. ¿Cómo llegó a su fin Tiahuanaco? Tiahuanaco llegó a su fin porque vino un cambio climático, posiblemente un fenómeno del Niño o tal vez una gran sequía, causando que los Tiahuanaco tuvieran que huir, tuvieran que emigrar. Hay una teoría que considera que los Tiahuanaco fueron invadidos por la migración aymara. Pueblos aymaras llegaron con violencia a Tiahuanaco, los Tiahuanaco fueron atacados violentamente y los Tiahuanaco huyeron a Cusco. Los Tiahuanaco huyeron a Cusco y ahí surgen los incas. El origen de los incas estaría en dónde? En Tiahuanaco. Repito, los aymaras invadieron Tiahuanaco y los Tiahuanaco huyeron a Cusco. Entonces ahí surge el Tahuantinsuyo. Y eso podemos probar porque la leyenda de Manco Cápac y Mamaollo dicen que salieron del lago Titicaca. Bueno, el lago Titicaca sería más bien la cultura de Tiahuanaco. Y ellos, Manco Cápac en una barreta de oro iba hundiendo a ver dónde se fundara. Caminaron muchos años. Entonces esa leyenda tiene un trasfondo que es la migración. Entonces ese sería el final de Tiahuanaco. Bien, entonces terminamos Tiahuanaco. Chicos, preguntas hasta aquí sobre Tiahuanaco. ¿Hasta acá cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta sobre Tiahuanaco? Que ahorita voy a entrar a Wari. Ok, seguimos entonces. Muy bien, seguimos. Entonces vamos con Wari. Contemporáneo a Tiahuanaco. Ah, ya, Micaela, vamos a hablar de los andenes justo en Wari. Justo me guardé los andenes para Wari. Ahorita lo hablamos, no te preocupes. Bueno, Wari está ubicado en Ayacucho. Ayacucho, ¿ok? Y de Ayacucho los Wari se van a expandir y van a formar un gran imperio. Eh, Hay que decir que la cultura Wari antiguamente se le llamaba cultura Huarpa. ¿Cuándo se le llamaba Huarpa? Cuando en el periodo del intermedio temprano. En el periodo del intermedio temprano. Recuerda la clase pasada, ¿no? Moche, Nazca, Lima, Huarpa. Huarpa estaba en Ayacucho. Pero ¿cuándo es que Huarpa se convierte en Wari? Cuando se expanden, cuando se van a expandir, ¿no? Su núcleo Ayacucho, su capital Viñaque. Se expandieron por el norte hasta Cajamarca y por el sur hasta Moquegua. ¿Cómo se origina Wari? ¿Cómo surge Wari? Wari surge de la síntesis de tres culturas, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, siendo Huarpa el núcleo. Ahora, ¿qué tuvo que ver acá Nazca y Tiahuanaco? Tuvieron contactos. Nazca le enseñó a Huarpa su cerámica y Tiahuanaco le enseñó a Huarpa su religión, o sea, el dios Huiracoche, el dios Llorón. O sea, Huarpa copia la cerámica Nazca y copia la religión de Tiahuanaco. Huarpa también copia los pisos ecológicos de Tiahuanaco, copia los guarguarus, ¿no? Y de Nazca copia su cerámica. Entonces, lo que quiero que entiendas es que los Huarpa, los Huarpa van a recoger tradición nazca y aportes de Tiahuanaco. Ante a esa conglomeración de tomar aportes culturales de culturas ajenas, es que todo mezclado sale Wari. En otras palabras, Wari es la síntesis de la fusión que los Huarpa tuvieron al copiar elementos culturales de Nazca y de Tiahuanaco. Entonces, los Huarpa ya no son como antes, porque han sido influenciados por Nazca y por Tiahuanaco. Es como que tú tengas dos amigos, uno te enseña el camino del mal y otro te enseña el camino del re mal todavía. Y tú eres una buena persona, entonces los conociste y uno te influencia de una manera, el otro de otra mucho peor. Entonces ya te vuelves una persona distinta, ¿no? Entonces ahí eres Huarpa. Ahí eres Wari, porque Wari se expande, pues decide expandirse. Ahora, cuando Wari se expande, va a tener muchas ciudades. Y es en eso donde van a destacar los Wari.
Según el arqueólogo Lumbreras, fue un imperio. Lumbreras se basa en decir que Wari tuvo una gran expansión, que tuvo ciudades, que tuvo una centralización, eh, que tuvo una burocracia que imponía el tributo, ¿no? Te impone que pagues tributo, y que trabajes para el Estado construyendo obras públicas, ¿no? Entonces te explota la mano de obra. Y el Estado, igual que los incas, redistribuye también para que la gente no tenga hambre. Todo eso, bueno, es un Estado imperial, sobre todo porque tiene ciudades que administran el imperio. Entonces, es un Estado imperial centralizado, multiétnico, porque conquistó muchas culturas, o sea, conquistó a Nazca, conquistó Lima, conquistó Moche, conquistó Cajamarca, conquistó Recuay, llegó hasta Moquegua, ¿verdad? Se la pasó conquistando. Lima se salvó porque el dios de Pachacamac era temible y si destruyes Lima, Pachacamac podía mandar terremotos. Y la famosa arqueóloga Ruth Chadi es la que no cree en la teoría de que Wari sea un imperio. Para Ruth Chadi, las ciudades eran independientes, las ciudades eran autónomas, este, las ciudades estaban amarradas por caminos, las ciudades estaban amarradas por caminos, y, pero para Ruth Chadi eso no quiere decir que sea un imperio, porque no hay una telaraña imperial de unificación. Desde la capital no hay tentáculos que tengan sometidos a las provincias, no hay, cada ciudad es independiente, así como las polis griegas, ¿no? Y las ciudades, si bien tienen caminos, dice Chadi, era por un tema de comercio. Era por un tema de trueque, para que el comercio entre una polis con otra se conecten económicamente, más no políticamente. También religiosamente, porque el Dios es de todos, pero no existe una capital que centralizó todo, eso no hay, según Rothschild. Entonces el debate no, empieza, ¿no? Eso no es un imperio. Sin embargo, por su gran área de influencia, se confirma que sí es un imperio, entonces en ese sentido ganó Lumbreras, más aún porque se ha encontrado en el año 2013 el castillo de Guarmey. El castillo de Guarmey es un hallazgo arqueológico, una fortaleza en Ancash, que confirma la presencia militar de Wari en la costa de Ancash. Entonces, Chadi, ¿cómo vas a decir que Wari no es un imperio? Si hay evidencias de guerras, hay evidencias de conquistas, ¿no? Como por ejemplo lo que se ha encontrado, repito, en el castillo de Guarmey. Esto es lo que ya estaba contando, el origen de Wari es la síntesis de Huarpa, copiaron la cerámica de Nazca, copiaron la religión y la economía de Tiahuanaco. Producto de esa síntesis se da la expansión Wari. La expansión Wari se da también porque en la costa había un fenómeno del niño, lo que debilitó a las culturas de la costa. Entonces los Wari dijeron, es nuestra oportunidad para matarlos. Además, el niño no afecta tanto a la sierra. Bueno, los niños más que todo a la sierra les manda sequías, pero a la costa les manda muchas lluvias. Entonces ahí fue donde los Wari van a expandirse. ¿Qué diferencia política encontramos entre Tiahuanaco y Wari? Recuerda que en Tiahuanaco estábamos diciendo que su expansión se basó más en lazos teocráticos o militares. En Tiahuanaco, ¿qué dije yo? La expansión de Tiahuanaco más se basaba en lazos teocráticos o militares. Correcto, muy bien, teocráticos. En Wari es al revés. En Wari más se basó en lazos militares. O sea que no se han encontrado casi templos en Wari. Es raro, ¿no? Que templos en Wari no hay. Acá lo dice, la falta de centros ceremoniales da a entender que la casta sacerdotal no es la que tenía el poder en Wari, sino la guerrera, la élite guerrera. Muy bien, eso fue pregunta el año pasado en la admisión, no es broma, vino en admisión eso el año pasado. Yaguanaco, lazos teocráticos, Wari, expansión más militar.
La economía Wari durante su gran expansión fue compleja, se basó en, bueno, acuérdate que ellos abarcaron parte de la costa, parte de la sierra y parte de la selva. Como habían aprendido de Tiahuanaco los pisos ecológicos, conocieron los pisos ecológicos. Hay que decir que las ciudades sirven para que desde ahí cobres los impuestos a las culturas de alrededor. Entonces cobran los impuestos a los campesinos de alrededor y esos impuestos la ciudad lo traslada hasta la capital. La ciudad lo traslada hasta la capital a través de los caminos. Y como habíamos dicho, es un imperio porque los pueblos tienen que obligadamente pagar tributo. Entonces, en lo económico hay cobro de tributo. ¿Qué cosa encontramos dentro de una ciudad? Dentro de una ciudad Wari encontramos fábricas. Y tú dirás, ¿para qué? Para que fabriquen esto, manufacturas. Manufacturas serían, por ejemplo, cerámica, telas. Eso es para mantener a la burocracia, eso es para mantener al ejército. La producción de manufacturas para luego ser exportadas a otras áreas. Por ejemplo, hay que alimentar al ejército de tal territorio, hay que alimentar a los funcionarios de esa zona. Entonces, en esta ciudad se produce tal, en esta ciudad también. Vamos exportando, vamos llevando, vamos trasladando estos recursos para que los funcionarios, la burocracia, pueda chambear bien. Es como pagarle el sueldo a los congresistas, a los ministros, a los que trabajan en el Congreso, incluso a los de la limpieza del Poder Judicial. Todos ellos son burócratas, ¿no? Entonces, la ciudad tiene fábricas de producción de manufacturas que serán los pagos para estos funcionarios. Al haber caminos, hay una red de intercambio a larga distancia, ¿no? O sea, desde Cajamarca hasta Ayacucho, desde Ayacucho hasta Ancash, ¿no? Los caminos es una red imperial económicamente hablando. Hay canales de irrigación, sí, por eso se habla de agricultura intensiva. Y también su agricultura se basa en el uso de andenes. Muy bien, llegamos al tema de los andenes. Los andenes son los cerros con escaleras, pero no es que la naturaleza hizo así el cerro. El cerro es sin escaleras. Las escaleras se conforman a través de un muro de contención. Acá está otro muro de contención. Entonces acá pones tierra, y entonces aquí cultivas. Entonces vean cómo se va formando el andén, ¿no? Entonces, si le damos vuelta, así se forma el andén. Bien, su compañera nos preguntaba, o su compañero, no me acuerdo, ¿para qué se hicieron los andenes? Y los andenes se hicieron para poder expandir la frontera agrícola. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, pensemos. Tú estás cultivando tu chacra normal y ya no tienes más espacio donde cultivar, ya cultivaste todo, está lleno de cosechas. Pero es un cerro y calato, nadie ha cultivado nada. ¿Vas a dejar ahí eso? No, tienes que seguir expandiendo tu frontera agrícola. Tienes que seguir cultivando en las montañas para que pueda nunca faltarte pan para mayo, ¿no? Para que siempre haya alimentos por si acaso no vaya a venir alguna catástrofe, nunca se sabe. Bien. Ahora, Tiahuanaco también conoció andenes, por supuesto, pero ¿quién copió los andenes de quién? Guari copió de Tiahuanaco. Entonces, no te olvides eso. Las ciudades Guari, ¿qué función cumplieron? Cumplieron una función administrativa. ¿Qué quiere decir eso? A ver, pensemos en Lima. Cuando Lima recauda sus impuestos a través de la SUNAT, ¿esos impuestos a dónde se destinan? Se destinan a diversos distritos o a diversas regiones del Perú para construir puentes, construir carreteras, construir hospitales. Entonces, las ciudades son las que administran la distribución de recursos o riquezas para que se mantenga el Estado peruano o el país. Lo mismo pasa con Guari. Las ciudades Guari planifican, o sea, dentro de la ciudad viven los funcionarios, de ahí están los cobradores de impuestos que salen, llegan a un pueblo, cobran el impuesto y luego lo llevan a la capital con los caminos. Dentro de la ciudad hay fábricas de armas, de tejidos, de cerámica, hay el palacio, algunas fortalezas de entrenamiento de ejércitos. O sea, todo lo que tiene una ciudad, ¿no? Porque imagínate un imperio Wari con puro chacra, puro terreno, puro campo. ¿Qué imperio es ese? Si no hay ciudades, entonces ¿cómo administras un estado?
Por eso cumplió función política administrativa. Y como ya te dije, están amarradas con red de caminos. Estas son las ciudades más importantes. No te lo aprendas de memoria, esto no quiero que te venga. Piquillac estuvo en Cusco, Viracocha-Pampa en La Libertad. Solamente recuerda que tuvieron una función administrativa y estaban ubicados estratégicamente. Eran así, recintos cuadrangulares, pero también hay ciudades circulares. En su religión se ha encontrado el mismo dios Huiracocha, el dios llorón. Recuerda, el dios que lloraba en Tiahuanaco, en Huari, ¿seguirá llorando o ya no? Claro, sigue llorando. Es el dios de los báculos. Pero en el caso de Huari, aparte que llora, tiene los ojos desviados. Si tú ves, está mirando para acá y con el otro ojo está para allá, ¿no? O sea, ¿qué representa estos ojos? Fases de la luna. Acá se le ve también, ¿no? Cuarto creciente, cuarto menguante. Ahora, tú dirás, pero esto es solo por tema de la luna. Está vinculado con la agricultura, el maíz y la papa. A ver, cuarto creciente, creciente. Entonces, ¿es para el cultivo del maíz o la papa? ¿Qué cultivo crece tierra para arriba, como el cuarto creciente? ¿Maíz o papa? El maíz crece tierra para arriba. El cuarto menguante, todo lo contrario, es la papa, que crece tierra para abajo. Por eso estos ojos están vinculados con lo agrícola. Bien, entonces, como ven, están representados en la cerámica. Él es Lumbreras, el que considera de que Guari es un imperio, y es Chadi, que como ya expliqué, dice que no es un imperio. El debate que se armó una vez entre Chadi y Lumbreras fue muy interesante. Cuando los Guari fueron expandiéndose sobre el Perú, iban dejando estos elementos para que todas las culturas sometidas también lo hagan. Yo soy Wari, tú has sido derrotada por mi ejército. Ahora tú tienes que copiar el patrón urbano que construimos. Tienes que ser los andenes, creer en el dios Viracocha, hablar quechua como nosotros, pisos ecológicos, todo eso lo van difundiendo. Hasta los quipus lo conocían. Ellos hablaban quechua antes que los incas, los Wari. Aunque el quechua nace en la costa, por si acaso. El quechua nace en la costa. No, el quechua no nace en Cusco. El quechua no es de los incas, ¿ah? Cuidado. Eso de que el quechua es cusqueño, eso es para estafar turistas, si no, no visitaría Machu Picchu. Pero el quechua nace en Lima, y luego Huari se encarga de difundirlo por todo el Perú, y los incas recién se ponen a hablar quechua desde Pachacútec, no antes. Los incas hablaban la lengua de los Tehuanaco, el puquina. Los incas hablaban la lengua puquina, quechua recién desde Pachacútec. Entonces el quechua es costeño, no es cusqueño. Estos son las ciudades Huari que mencioné, hay un montón de nombres y los lugares ahí te los dejo. Este es un plano de una ciudad Wari, como ven, o sea, tiene su muralla circular, pero adentro hay como un plano de cuadrícula, ¿no? Cuadraditos, así como el plano que estábamos viendo acá. Acá no, como si fuera una manzana de una ciudad de Lima, ¿no? Acá ahí están sus fábricas, todo. ¿Conoces Antarqui Piquillacta en Cusco? ¿Has visitado? ¿O por foto nomás? Ajá. Ah, ya, sí ha visitado. Sí, sí. Ya, como manzanitas, ¿no? Muy bien. Daisy por foto, ya. La cerámica Wari. La cerámica Wari es de influencia Nazca. ¿Por qué será, no? Ya no te necesito explicarte por qué será, no. Y también tiene influencia Tehuanaco. Ah, ¿por qué será, no? Claro. Huarpa, Nazca y Tehuanaco. Pero sus mejores etapas son las fases Robles Moco y Pacheco. ¿Por qué estas son mejores? Porque es de la fase imperial. Destacaron el estilo Robles Moco y Pacheco porque son unos cántaros gigantes, de gran tamaño, hermosos. ¿Qué tan hermosos? Míralos, acá hay más. Estos tazones gigantes. De la fase Robles Moco. En la fase Robles Moco podemos ver a el dios, el dios Visco. Llámale dios Huiracocha o dios Visco. Siguen con sus ojos. Está llorando más que nunca. Sus ojos de viscos. Ahí mira otra, influencia Tiahuanaco, ¿no? Bueno, estos tazones son gigantes. Cuando yo fui al Museo Pueblo Libre llegaban hasta mi cuello. Son grandes. Luego tenemos, bueno, en textilería no destaca Wari, no, no. Textilería los reyes son Paracas.
Pero hay que decir que Wari también lo conoció, hicieron gran cantidad de bordados. Hubo de buena calidad, claro que sí, pero de Paracas es la campeona en eso. Destacan sus fardos. Ahora, no vayas a pensar que el muerto así de gordito era. Estaba doblado, en posición fetal la momia. Estaba enfardelado bastante. Tenía su pelota de trapo. No es que su cabeza esté ahí, es una bola de trapo. Y también conocieron los gorritos o uncus, los gorritos de cuatro puntas. Acá está el castillo de Guarmey. Ahí está la prueba de que Wari tuvo la influencia militar que te estaba mencionando. Y bueno, llegamos al fin de Wari. Wari llega a su fin porque vino un fenómeno del Niño que causó sequías y entonces las ciudades decidieron rebelarse contra la capital porque la capital no pudo parar estas catástrofes. La crisis causó que las ciudades se rebelen y quieran ser autónomas, ya no quieran depender de una capital de tan lejos. La capital se incomodó y bueno, mandó soldados para que repriman, pero las ciudades rebeldes se mantuvieron en pie de lucha, entonces va a haber una guerra civil, ciudades Wari contra ciudades Wari, y finalmente invadieron los Chancas. Los Chancas invaden Ayacucho y con la caída de la capital cayó todo el resto, ¿no? Claro, es como muere el corazón, muere todo lo demás. Entonces ese sería el fin de los Wari. Bien, preguntas por favor. Preguntas sobre los Wari, si no para continuar. A ver, ¿quién más? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, si todo está claro, seguimos. ¿Qué pasó? Muy bien, entonces, ¿qué pasó cuando se muere Wari? Vean, el Perú se regionaliza en muchas culturas pequeñas, ¿no? Se regionaliza en muchas culturas pequeñas, destacando Chimú acá, Chimú, intermedio tardío o segundo desarrollo regional, vamos a llamarlo. Chimú fue el reino costeño más poderoso del intermedio tardío. Vean en el mapa, su núcleo fue La Libertad y su capital fue la ciudadela arqueológica de Chanchán. Fue a partir de la ciudadela de Chanchán que se van a expandir por el norte hasta Tumbes y por el sur hasta Lima. Ahora, hay que aclarar que cuando ellos se iban expandiendo, por ejemplo, llegaron a Lambayeque, ¿no? Y conquistaron a la cultura de Lambayeque. Entonces, hagamos un paréntesis. Hablemos muy breve de la cultura de Lambayeque. La cultura de Lambayeque, también conocida como la cultura Sicán, ubicada obviamente en Lambayeque, se caracterizó por dos elementos importantes. Uno, el mito de Nailam, que lo conocemos por un cronista español, Miguel Cabello de Balboa, que en su crónica Miscelánea Antártica nos habla de esta leyenda. Nailán es un personaje que vino del mar con sus 200 balsas. Es un ser mitológico que fue el que fundó la cultura Sicán. Entonces resulta que enseñó la piedra sagrada que se llamaba Yampayek. La gente pues
veneraba la piedra sagrada Llampayek, del cual derivó la palabra Lambayek, Lambayeque. Luego de ello, Nailán muere, pero la población creía que él era inmortal. Entonces, la familia de Nailán le hizo creer al pueblo que se había ido volando al cielo. Y por eso es que la población creó el Tumi, donde representan a Nailán volando. Ese Tumi de oro era un cuchillo de 32 centímetros que pesaba kilo 200 gramos de oro, que fue robado del museo, lamentablemente. Ya no existe otra réplica. Y representa al fundador de Sicán, ¿no? El fundador de Lambayeque. Vean que ese cuchillo tiene forma de media luna abajo, lo cual significa que la luna era el astro representativo que se llamaba Si o Shi. La luna es Si o Shi en lengua muchic. Por eso Chi Kan. Kan es templo, templo de la luna. O en el caso del señor de Zipán, recuerdas en Moche, también tenía su casco a media luna, el señor Zipán. Zipán es señor de la luna. Si, luna, pan, señor. Bien, entonces, ¿en qué destacaron los ICANN? En orfebrería, en metalurgia, en orfebrería, fueron geniales. Ya entonces eso, ¿no? Le sacaron en metalurgia, el caso del Tumi, el mito de Nailán es muy importante. Pero los Chimú los conquistan. Los Chimú los conquistan y bueno, los Chimú van a tener un Tumi también, que es el que tomaron de Sicam. Tello fue el que descubrió en una excavación en Batán el Tumi, hasta que en el año 86 del Museo de Pueblo Libre fue robado. Ya, continuamos con Chimú entonces. Chimú, después que arrasó con Lambayeque, continuó su expansión hasta Tumbes y por el sur hasta, bueno, hasta Lima, hasta el río Chillón. Un estado teocrático y militar con grandes clases sociales. Como conquistaba, se le puede llamar imperialista. Otros creen que más bien fue un reino, pero otros más bien pueden llegar a decir que, mira, fue tan grande su expansión por la costa, solo por la costa, que se le puede llamar un imperio costeño. Pero no es un horizonte, porque para que Chimú llegue a ser horizonte, por más imperio que sea, tiene que haber abarcado parte de la costa, parte de la sierra y parte de la selva. Y solamente abarcó costa, nada más. Entonces, no puede ser horizonte. Sigue siendo intermedio, pero poderosa, muy poderosa. La luna entonces era Shi, el sol era Chan. Se han encontrado sacrificios humanos, sí, de bebitos incluso, de bebés, de animales y humanos. Y en Chimú hubo un problema, como siempre hay en la costa, la falta de lluvias. Entonces los Chimú crearon los llamados huachaques o chacras hundidas. Un huachaque es una chacra que excavan hasta encontrar tierra húmeda y ahí cultivan la totora. Ahí cultivan la totora, ¿no? A veces el agua se filtra porque excavaron más y a veces se forman lagunillas. Ni modo, si se forman lagunillas, cultivas alrededor de la laguna. Igual sigue siendo un huachaque, pero ya inundado. También conocieron la pesca, balsas de totora, igual que los mochica, ¿no? Comercio, conocían el guano, incluso conocieron las monedas que los chinchas los inventan, pero los chimú llegaron a tenerlas también. No fueron muy buenos en cerámica, era monocroma, color negra, pero sí destacan guacos silbadores. Son dos cerámicas que le echan agua, lo soplas y suena. Sale un sonido muy especial porque adentro tiene unas pajitas que hace que el contacto del oxígeno con el agua y las pajitas sale un sonido. Huacos silbadores, huacos dobles, doble cuerpo. Lo hacían con moldes para que sea más cantidad, pero no destacaron en cerámica, destacaron en esto, en metalurgia. Aunque la supremacía la tuvo Lambayeque. Obviamente que los chimú se dejaron influenciar por Lambayeque y también por los antiguos moche. Sicán ocupa el primer puesto trabajando oro, Chimú el segundo y Moche el tercero. Mira esos collares, estas coronas del ejército Chimú. Sobre Chanchán han hecho varias preguntas de admisión. No solamente te estudies que es la capital, sino recuerda además eh, que dentro de la ciudadela vivía la élite. Dentro de la ciudadela vivía la élite
y, y habían sus sirvientes también, los sirvientes. Entonces, ¿qué función cumplió la ciudadela de Chanchán? Bueno, si la élite vive adentro y gobierna desde ahí, cumple una función política administrativa. Pero los 30.000 sirvientes que sirven a la élite trabajan la agricultura, hacen los huachaques, hacen los canales de agua para que se sostenga la élite. Entonces Chan también tuvo una función económica, ¿no? Porque ahí estaban los campesinos, los agricultores. Dentro de Chan también se han encontrado barrios fúnebres, cementerios, donde estaban los reyes que iban falleciendo, las familiares de esa élite. Entonces tuvo una función religiosa también, ¿ok? Función política administrativa, religiosa y económica. Esas son las funciones que cumplió la ciudadela. Una ciudadela muy grande, con sus altos y bajos relieves de barro, en figuras geométricas incluso. Sin duda, la cultura Chimú ha sido la más importante del intermedio tardío. Destacaron en metalurgia. Tuvieron como máximo rey a Minchancamac. Este un personaje se vestía todo de oro. Claro, si eran los mejores trabajando los metales. Hasta que llegó el día en que fueron conquistados por los incas. El inca se llamaba Pachacútec, pero Pachacútec no fue a pelear, lo mandó a su hijo Tupac Yupanqui, de tan solo 16 años. Tupac Yupanqui, él era el Auqui. Entonces Tupac Yupanqui con su ejército derrotó a Minchancamac. ¿Cómo lo pudieron derrotar a los incas? Cortando los canales de agua. Los canales de agua empiezan en la cordillera, entonces colocaron una piedra y desviaron los ríos, y de esa manera Chimú se quedó sin abastecimiento hídrico. En ese sentido, los incas van a lograr el éxito. Capturan a Minchancama, se lo llevan a Cusco como rehén, y el Inca Pachacútec, en vez de matarlo, todo lo contrario, lo vuelve noble, lo volvió noble de privilegio. Recuerda que la nobleza de privilegio advenediza se le entrega a los jefes de las culturas vencidas. Sí, y también el Inca la regaló a su hija de 16 años, porque los incas practicaban alianzas matrimoniales. Incluso cuentan que Minchancama le regaló su ropa de oro a Pachacútec. Al Inca le gustó tener su ropa de oro porque los incas no tenían ropas de oro. Pinchancamas, toda su ropa era de oro. Pero eso sí, los Chimú pasaron a ser colonia sometido muy violentamente por los incas. Bien, vamos ahora a hablar de los Chincha. Bien, los Chincha fueron los que destacaron en el comercio, marítimo o terrestre. Bueno, los Chincha destacaron en el comercio, ambos en realidad, ambos, marítimo y terrestre. Su núcleo fue Ica. Ellos se iban hasta Ecuador a traer la famosa concha Spondylus. Esto valía más que el oro, el muyu, las caracolas o la concha spondylus. Estos animalitos te indicaban si el mar se encuentra en una alta temperatura o temperatura fría o caliente. Los, los chinchas saben de que si las conchas, el spondylus aparece en las playas de Guayaquil, es porque ya está viniendo un niño posiblemente, porque el mar se está calentando. Entonces, es una advertencia que brindan estos animales para que los chinches estén precavidos. También estos espóndilos los usaban para el comercio, para el trueque, pero eran muy valiosos. O sea, no lo intercambias por cualquier cosa. Tienen que ser cosas muy valiosas para que entregues una concha espóndilos. En lo que respecta al comercio terrestre, hacían trueque. Si un chincha quería intercambiar con una puneña, por ejemplo, no sé, conchas marinas por charqui, eh, a veces se demoraban muchas horas para regatear si aceptas o no. Entonces la solución aquí fue usar monedas mercancía. Estas hachitas de cobre que estás viendo acá fueron la mejor opción para que no estés perdiendo muchas horas regateando con la puneña el hecho de que no te quiere aceptar el trueque. Entonces las monedas mercancía no tenían ningún objetivo de acumular riqueza ni de ser inversionista o empresario. Simplemente era para agilizar el trueque. Había varios tipos de trueque en realidad, incluso con equivalencia.
Un ejemplo de equivalencia es, por ejemplo, si yo quiero entregar mi cerámica y, bueno, una olla mejor, y yo quiero papas, ¿cuántas papas serían lo más justo entregar a cambio de una olla? Lo equivalente sería la cantidad de papas que entreguen en la olla. Eso sería lo equivalente. De esa manera ellos simplificaban sus negociaciones. Bien, tuvieron un dios llamado Chinchaycamac. También tuvieron una diosa llamada Urpihuachay, que significa la que pare palomas. Chincha fue un señorío, o sea, había un señor, un curaca poderoso, que se llamaba el Chinchay Capac. Lo interesante de los chinchas es que no tenían ejército. Al no tener ejército eran teocráticos. Obviamente que tenían clases sociales. ¿Tenían campesinos? Claro que tenían campesinos. ¿Habían más campesinos o más comerciantes? ¿Tú qué dices? A ver. ¿Habían más campesinos o más comerciantes en Chincha? ¿Más agricultores o más comerciantes? En Chincha habían más agricultores. Habían más agricultores. Pero el comercio era su actividad más dinámica, más fluida. No, de hecho que en población hay más campesinos que trabajan la agricultura, pero si la pregunta fuera su actividad más importante, a pesar que habían más campesinos, su actividad más importante era el comercio, ¿no? Es como que a ti te guste comer sopa y segundo todos los días, pero lo que más te gusta es el postre, pero lo que más comes es sopa y segundo, porque el postre es poquito, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, más campesinos, pero el comercio era su actividad más importante, más dinámica, más fluida. Pero en población, más campesinos. ¿Ok? Eh, entonces tenemos unas arquitecturas, como ven, de barro. Acuérdate que estamos en la costa, así es que de piedra no son. Destaca la Centinela y Tambo de Mora. Tambo de Mora sería la capital, la Centinela un lugar religioso. Hubieron tapiales, ¿no? O sea, tarrajeaban las paredes. Tuvieron unas esculturas que son tallas de madera, o sea, sus remos. Acá podemos ver, la talla de madera es el timón, o sea, para que guíes y gires la balsa, estaban decorados. Entonces, esto es silografía, silografía. ¿Qué es la silografía? El arte de tallar madera, el arte de tallar madera. Luego tenemos los vasos narigones. Los vasos narigones son de oro y de plata. No me preguntes por qué su nariz es tan grande. No lo sabemos. Así los han bautizado. Su cerámica tampoco fue la mejor. Ya sabes que en Chincha lo mejor es el comercio nomás. Pero ahí te presento su cultura completamente. En su cerámica destacan los diseños geométricos, como ven, blanco, rojo y negro. Su, su pico es largo, su asa delgadita. Y llega la historia de la conquista, ¿no? A los chinchas. Los chinchas, como no tenían ejército, se dejaron someter pacíficamente por los incas. Y eso fue lo interesante, porque normalmente los incas no eran de llegar a pactos pacíficos. Era difícil que haya una cultura que no tenga ejército. Los chincha eran la excepción, ellos no tenían ejército. Entonces Tupac Yupanqui, bueno, primero fue Capac Yupanqui, el general de Pachacute, pero luego viene Tupac Yupanqui, quien ya como inca, no como Auqui, sino como inca, hace el pacto pacífico con los chinchas. Entonces el inca le dice a los chinchas, no te volveré nuestros esclavos, no te vamos a aplicar la violencia como nosotros los incas lo hacemos, pero que ustedes pasan a ser nuestra colonia no, y te respetaremos la vida. Los chinchas dijeron, aceptamos, pero con una condición también. Mira, Inca, danos permiso eh, para que podamos seguir haciendo nuestro comercio, ¿no? Nuestro comercio marítimo. Y los incas aceptan.
Entonces, los chinchas solamente pierden su libertad política porque pasan a ser colonia incaica, pero no pierden su libertad económica porque continuarán ejerciendo su comercio marítimo y terrestre. En ese sentido, los chinchas siguieron siendo los amos del mar y los chinchas le tenían tanto, a- no sé, amistad que hasta uno de los suyos le pusieron igual que los chinchas, ¿no? Chincha y suyo. Incluso cada vez que un inca iba en su litera, lo cargaban en andas, el cura Cachincha, que era su mejor amigo, tenía el honor de acompañarlo, ¿no? Eran dos andas las que, por lo general, el inca paseaba. Porque cuando Pizarro, por ejemplo, capturó a Atahualpa en los sucesos de Cajamarca, las andas de Atahualpa no fue la única que hizo su ingreso a Cajamarca. Hubo también el señor Chincha. El señor Chincha iba atrás de las andas de Atahualpa. Entonces Pizarro no sabía quién de los dos era el Inca porque los dos tenían sus andas igualmente ricas en oro. De esa manera los Chincha siguieron manteniéndose entonces. Bien, ahora continuamos. Turno de la cultura aymara. Como sabrás, los aymaras vivieron en el altiplano, en la meseta del Collao. Habíamos dicho hace un momento que los aymaras fueron los que conquistaron a qué cultura. Los aymaras son los que derrotaron a la cultura tiahuanaco. Por eso los tiahuanaco huyeron a Cusco y llegaron a crear a los incas, los tiahuanaco, ¿no? Los aymaras sencillamente tenían también los pisos ecológicos, conocieron la ganadería, los andenes. Repito, los aymaras tenían ganadería, andenes, conocían los guarguarus, los pisos ecológicos, todo lo mismo que conocían los tiahuanaco, ¿no? O sea, los aymaras simplemente heredaron todo lo que Tiahuanaco dejó. Su novedad de los tiahuanaco era que hicieron estas torres llamadas chulpas, donde estaban guardados las momias de la élite, más que todo de la élite, de los jefes, ¿no? Entonces, destaca en Puno la chulpa de Siyustani, por ejemplo, en Puno. También los aymaras se dividieron en reinos. Como ven, habían 16 reinos y están divididos en los reinos Surco Suyo y el reino Uma Suyo. Se llama el reino Surco Suyo a los que están hacia el lado oeste del Titicaca y son los que están cerca para el mar y representan lo masculino. Los del Uma Suyo representan lo femenino. Entonces no te olvides esto, el Urco Suyo representa lo masculino. No quiere decir que solo vivan hombres en esta zona. O sea, estos serían los reinos del Urcosuyo, los que están hacia el lado oeste del Titicaca. Y los reinos del Umasuyo, los que están al lado este del Titicaca. O sea, estos representan lo femenino, pero ahí también viven hombres, solamente que la mujer se siente que tiene el control. Y en el Urcosuyo, los hombres son los que tienen el control. A eso se llama dualidad. Entonces tenemos los collas del Urcosuyo, los canas perdón, los collas del Urcosuyo, los collas del Umasuyo, los canas del urco suyo, los canas del luma suyo, los canches del urco suyo, los canches del luma suyo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Pacas por acá, pacajes por allá. Bien, no hay mucho que decir más de los aymaras. Los aymaras fueron conquistados por los incas, ¿no? Por los incas. Bien, vamos a hablar ahora de Chachapoyas. Nos vamos a la selva, vamos a hablar de Chachapoyas. Ellos estuvieron ubicados en la selva alta, en la selva de la montaña, en los departamentos que abarcó fue San Martín y Amazonas. Justamente la palabra chachapoya significa selváticos de montaña, porque viven a los 3.500 metros de altura. Es una selva alta esa zona. San Martín y Amazonas, dije, ¿no? Por el río Utcubamba. Bueno, destaca su arquitectura. Sus principales centros urbanos ceremoniales son Puela, que incluso resistió al dominio inca,
y el Gran Pajatén. Voy a presentar a continuación los centros, esta escuela, que también tuvo una función de fortaleza, o sea, no solamente fue urbano. Acá vivía el ejército, hacía guardia. Acá vivían residentes, pero al mismo tiempo, era un lugar inexpugnable. Como te dije, ni los incas podían entrar, y tampoco los Cajamarca, que eran sus vecinos. Acá adentro hay unos recintos circulares, que es donde almacenan la comida para mantener al ejército y a la población que vive ahí. Escuela. Tiene una entrada inexpugnable también. Mira, su entrada es trapezoidal. Tiene varias entradas. Trapezoidal y termina como un embudo, cosa que si los enemigos quieren entrar, pues tienen que entrar uno por uno al final, porque se hace tan angosta la entrada que arriba el chachapoya lo está esperando con su bola de piedra y los revienta, pues, ¿no? Desde arriba, cae la piedra a la cabeza del que intenta ingresar como enemigo. Este es el Gran Pajatén. El Gran Pajatense es curioso porque en sus muros externos se ha encontrado, aparte de figuras geométricas como las que estás viendo arriba, que representan serpientes, se han encontrado en la parte de abajo unas mujeres que están con las piernas abiertas en actitud de parto, con su vientre abultado, sus cabellos, bueno, largos, lo que representa a la fertilidad, o sea, representa a la Pachamama, representa a la madre tierra. Es el culto. Esto lo que estoy diciéndote es según lo que dice Kauman. Federico Kauman Doyle tiene una ONG llamada la Institución Malki, que se encarga exclusivamente de estudiar la cultura de Chachapoyas. Entonces, él es el que ha estudiado más sobre esta cultura. Bueno, más recintos de cuela, seguimos en cuela por dentro, esos recintos donde se almacenan los alimentos, son como tambos. Se han encontrado unas esculturas de madera que se llaman los pinchudos. Como pueden ver, están colgadas en el abismo. Chachapoyas es una zona de altura y de mucho abismo. Es un lugar muy difícil de acceder. Con sogas y madera han tenido que trepar los arqueólogos para llegar hasta esas partes más empinadas. Y se han encontrado estas esculturas de madera de unos hombrecillos que están desnudos con el órgano genital erecto y expresándolo. Por eso el nombre pinchudo lo puso así de una forma anecdótica. Pensaba que luego lo iba a cambiar, pero no había qué otro nombre ponerle y quedó como pinchudito. Que representan fertilidad, ¿no? Como ven, están colgados como amuletos de fertilidad, se cree que fueron. Acá podemos regresar a la primera PPT. Aquí están los pinchudos en las paredes de sus templos. Entonces, hablemos de los centros funerarios. Destacan los sarcófagos y también los mausoleos. A ver, la diferencia es que el mausoleo es es un cuarto donde, donde están las momias unas encima de otras, y eso es para el pueblo. Acá no tengo una imagen de un mausoleo, lo lamento, pero imagínate un cuarto y ahí colocaban todos los muertos del pueblo. Es curioso, pero también hay unas ventanas que tienen formas de cruces, que no tienen nada que ver con la cruz cristiana. Esto lo conocemos como la chacana que anuncia los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Y así son los mausoleos. Ya, en el caso de los sarcófagos, ahí está, la chacana es una cruz escalonada, tú lo has dicho, es de Alejandro Toledo, tenía como símbolo de su partido político, ¿no? La chacana. Ya, en el caso de bueno, los sarcófagos son tumbas para la élite. Entonces, acá está. Estos son los sarcófagos. Destaca el sarcófago de Carajía. Estos son unas cápsulas de arcilla. Adentro está el cadáver. Puede haber sido un rey o puede haber sido un anciano de alto rango. Y como pudo haber sido un viejo, se le conoce también como el purumacho. Purumacho significa viejo de la selva. No es que sea bien macho, puro macho, no, no, no. Significa que es el viejo, el mayor, el anciano, el veterano, el gran curaca, el líder de esa tribu. Hablando de tribus, Chachapoyas no tuvo capital. O sea, socialmente, la cultura de Chachapoyas era una confederación tribal, una confederación tribal. En el caso de Chincha fue un señorío. En el caso de Chimú fue un reino. Entonces tú dirás, ¿cuál es la diferencia, no? Los Chachapoyas, como son de la selva, eran tribus muy dispersadas, pero que llegaba un momento podían unirse. ¿En qué momento nomás se unían? Cuando necesitaban
unir fuerzas para protegerse de sus enemigos. Entonces ahí formaban la llamada confederación tribal, ¿no? Y sobre todo para defenderse de los Cajamarca, que eran sus enemigos, y más tarde serán los incas. Ahora, ¿qué pasa cuando un ayú conquista a otros ayús? Entonces ahí se forma un señorío. Fue el caso de los Chincha, ¿no? Fue el caso de los Chincha, forman un señorío. Este, pero ¿qué pasa cuando un señorío conquista a otro señorío? Entonces forman reinos. Fue el caso de Chimú. Chimú conquistó a otros señoríos, entonces el reino Chimú. ¿Y qué pasa cuando un reino conquista otros reinos? Ahí ya se llama imperio, como fue el ejemplo más importante, los incas, ¿no? Los incas. Un reino que conquistó a otros reinos. Bien, entonces, como decía, los chachapoyas no fueron de capital, eran una confederación tribal, y estas cápsulas de arcilla, llamadas los sarcófagos de Carajía, o purmachos, son los más importantes. El muerto está dentro, el cadáver está doblado como los paracas, ahí envuelto en mantos, y la cápsula, digamos, es su cámara mortuoria, ¿no? Su sarcófago, su sarcófago. Lo que yo veo acá son que tiene rostros aplanados, como si fueran platos, ¿no? Tiene rostros aplastados. El arqueólogo Kauma, por el contrario, considera de que tienen formas de falos, o sea, de penis, ¿no? O sea, este es, ¿no? Es el prepucio, ¿no? La gangle, ¿no? En fin. No me extrañaría porque en el mundo andino mezcla mucho lo sexual con lo religioso. Lo sexual y lo religioso están muy íntimos, muy ligado, muy ligado. ¿No? El mismo Manco Cápac, cuando hundió su barreta de oro, estaba penetrando la Pachamama, ¿no? Por eso cuando se mete la semilla a la tierra, la palabra semilla derivó a semen. Entonces ahí fertilizas a la tierra. ¿No? Los rayos de Wiracocha representan tremendos falos que fertilizan, ¿no? El rayo fertiliza la tierra. Entonces, hay un libro muy bacán de Kauman que se llama El sexo en el antiguo Perú. Y hay un capítulo en el libro de los Incas de mi profesor Valdemar Espinosa, gran maestro sanmarquino, que hablaba de la vida sexual de los Incas. Esa fue una edición prohibida. Solamente permitieron la edición española, pero la que llegó a Perú la quitaron esa parte, ese capítulo. Yo tuve la suerte de conseguirme la edición española y es muy interesante cómo enamoraban en el mundo andino, ¿no? Tirando piedras. Y a un muchacho le gustaba una muchacha, tiraba una piedrita para coquetearle. Si la muchacha respondía el coqueteo, respondía con otra piedrita. Y si no estaba muy contenta con el coqueteo, le hacía ver que no quiere nada tirándole un rocón. Tal vez en las fiestas también. Los coqueteos entre jovencitos era a través de empujones, empujones, fastidiándola, ¿no? La chica también le empujaba, esos son coqueterías. Pero si la chica no quiere nada, traía a su hermano para que lo reviente. Habían también casos en que los jovencitos podían acudir a chamanes, sobre todo ante las chicas que no le hacían caso al muchacho. Entonces, como hacían trampa, el chamán le da un gusano para que el joven se lo entregue a la muchacha con papita y ají para que no lo sienta. Ese gusano era un afrodisíaco muy poderoso, que al comerlo la chica no lo dejaba a su amigo en paz, sexualmente hablando, por toda una semana entera. O sea, ya no sabía ni cómo zafarse de ella, porque era terrible ese potente gusano afrodisíaco. No me pidas el nombre, por favor, del gusanito, porque después eres capaz de ir a buscarlo en los mercados artesanales. No insistas, por favor. No es el suri, no es el suri, para nada, no es el suri. No insistan, no les voy a decir que se llama su cama. No les voy a decir que se llama su cama, es el gusanito afrodisíaco. En realidad era tan potente este gusanito que para que la chica se calme, había que darle el guanarpo macho, el guanarpo macho. Pero hay que saber diferenciar la planta, porque si le das guanarpo hembra se pone peor. Entonces, sí, bueno, esas cosas que me enteré, y hay muchas cosas más que ya, otro día te cuento. Bien, ¿cómo llegaron a su fin los chachapoyas? La invasión de los incas, ¿no? La invasión de los incas. eh,
el Inca se llamaba Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui conquista a los Chachapoyas. Los Chachapoyas, sin embargo, se rebelaron. Entonces resucitan, por así decirlo, ¿no? En el gobierno de Huayna Cápac. Pero Huayna Cápac los volvió a aplastar y se volvieron a rebelar. Se volvieron a rebelar. Entonces Atahualpa los volvió a aplastar. ¿Y qué creen? Se volvieron a rebelar. Esa gente que ya no escarmienta. Atahualpa ordenó que los voten, que los vuelvan mitimaes, que los deporten a lugares muy lejanos para que no vuelvan a reunirse. Pero justo Atahualpa se va a Cajamarca a celebrar el haber derrotado a Huáscar y bueno, tú sabes que Pizarro llega en esos años y lo captura. Bueno, en esos días en realidad. Entonces, cuando los chachapoyas se enteraron de que Atahualpa había sido capturado, el cura Caguamán, el cura Chachapoyas, le dijo: ¡Hey, alto! Ya no sigan avanzando. El Inca ha sido capturado. Regresen, regresen, regresemos a Chachapoyas. Y como Cajamarca está cerca de Chachapoyas, los selváticos fueron a reverenciar a los españoles. Uno de los pueblos que se unió a los españoles fueron los Chachapoyas por eso. Y al final los españoles se acostaron con las chachapoyanas. Las crónicas españolas comentan que las mujeres de Chachapoyas son unas mujeres de piel blanca, lo cual es extraño, ¿no? En un continente cobrizo. Y que tienen piernas gruesas y que son muy ardientes en el arte de amar. Pero también nos hablan de que habían a veces confusión y se metían o se acostaban con una caníbal y entonces se acostaban con ella y amanecían almorzando. Entonces también habían esos casos, ¿no? Muy bien, entonces hemos terminado con el tema de Chachapoyas. Uy, los incas no toco hoy día, pero acá no lo han puesto, pero quiero hablarte un poquito de los chancas. Vamos a hablar un poquito de los chancas y también de los huancas. Bien, primero hablemos de los chancas. ¿Los chancas son de qué zona? Son de la tierra de Dina Boluarte. O sea, ¿de qué departamento son los chancas? A ver, ¿de dónde son los chancas? Son de Andahuaylas, Apurímac. Ya, entonces voy a chatear acá esta cultura. Entonces pongamos, ahí está, chancas. Uno, ubicación de los chancas, Apurímac, Andahuaylas, Apurímac. Ya, dos, la pacarina de los chancas. ¿Qué es una pacarina? Pacarina es el lugar de origen. Así como los incas dicen que salieron del lago Titicaca, los chancas dicen que salieron del lago Choclococha. Esa sería la pacarina, ¿no? Tres, ¿cuál fue el dios de los chancas? El dios de los chancas se llamó Uscovilca. Uscovilca. Era un dios tan maldito, tan sanguinario, tan criminal, que cuando se muere lo volvieron un dios. Eh, cuatro, ¿quiénes fueron los enemigos de los incas? Perdón, de los chancas. Los incas. Los chancas eran bien guerreros, ¿ah? Llevaban al dios adelante para que les trajera suerte. Hasta con su abuelo iban a pelear para que les trajera suerte. Y siempre ganaban. Con su abuelo por ahí peleaban. Y un día retaron a los incas, ¿no? Estaban los embajadores Astoy Huaraca, Huamán Huaraca y Tumay Huaraca. Entonces los incas eran 1000 soldados y los chancas eran 5000 soldados. Es obvio que los chancas iban a ganar, eran 5000. Los incas no tenían que haber ganado esa batalla, pero se da la batalla de Yaguarpampa y ganan los incas. ¿Y por qué ganan los incas? Ganan los incas porque los vecinos que estaban mirando ese día la batalla, los vecinos cusqueños, dejaron los cerros y se fueron a la pampa a unirse al ejército inca. Los incas al regresar a casa contaron a sus a familiares que vencieron porque en plena batalla el cielo se abrió en dos y apareció el dios Viracocha que tiró muchos rayos desde el cielo a las piedras y que esas piedras se volvieron soldados. Y que de esa manera los incas tenían más soldados que los chancas y que le robaron el dios a los chancas y que mataron a los soldados, lo cual es cierto, ¿no? De sus cabezas forraron lo de oro y bebieron chicha de jora, de sus huesos hicieron flautas, de los ojos de los chancas hicieron collares. Los incas agarraron las barrigas de los soldados chancas e hicieron tambores. Pero ¿cómo fue que ganaron los incas? De carambola, de suerte, de chiripa, porque no debían de haber ganado los incas. Fue por suerte, porque si los vecinos no hubiesen bajado de los cerros a aliarse a ellos, los chancas tenían que haber sido el gran imperio que Francisco Pizarro hubiese encontrado. Los españoles debieron de haber enfrentado no al imperio inca, sino al imperio chanca, pero a veces la historia no es como uno debía de haber pensado que tenía que haber sido. O sea, la lógica no se cumplió. Ganaron los que no debían de haber ganado. Eran los chancas los que tenían que haber dominado este país, no los incas. Los incas tenían que haber desaparecido de la historia por completo. Pero bueno, se quedaron los incas al final. Bien, y ahora vamos con los huancas. Los huancas son de dónde? Ellos son de Junín, ¿no?
Huancayo, pues, ¿no? Huancayo. Abarcó, en su expansión, abarcaron hasta Pasco, Huánuco. Ellos también tuvieron un lugar de origen. Su Pacarina fue la laguna Huarihuilca. Pacarina fue la laguna Huarihuilca. Este, su dios se llamaba el Guayayo Carguancho o Carguincho. Carguancho. A este dios era una piedra al que le rociaban sangre de perros. Mataban 250 perros cada fin de semana para ser sacrificados. De de su cráneo hacían cornetas y de sus tripas aguadito. Eh, Eso de los huancas. Y finalmente, los huancas llegaron a su fin con la conquista inca, con Tupac Yupanqui, ¿no? Carlos, los apus son los dioses de los Andes. Entonces, el apu, ¿qué es el apu? Es el espíritu de un dios andino. ¿Dónde encuentras apus? En los cerros. ¿Por qué? Porque el cerro es la casa. Los cerros son las casas y adentro de un cerro están los apus, los espíritus de los dioses andinos. Los apus siempre han existido desde el origen de las culturas andinas. No es que recién con los incas se habla de apus. Los cerros siempre han tenido, se ha pensado siempre que los cerros son sagrados. Claro que más detalles sobre eso lo sabemos de los incas, porque las crónicas hablan más de los apus de tiempo de los incas que de los apus de tiempos pre-incas. Entonces, Chavín, pues, ¿no? Chavín, Huari. Pero como digo, los incas, ya conocemos los nombres de los apus incas, ¿no? Pariacaca, Catequil, ¿no? Los cerros. Hasta ahora se veneran a los cerros. Los nevados, hasta ahora. El nevado de Coyurriti, hay una fiesta de Coyurriti, por ejemplo. Bien, y entonces con eso hemos terminado la historia del intermedio tardío. Vamos a la práctica. A ver, vamos leyendo la uno. Si tienen la clave de la uno, me la lanzan. ¿Cuál es lo incorrecto sobre el horizonte medio? Claro, ¿por qué? Porque dice Muyu y eso de Chincha, porque es lo falso. Ya, dos. ¿Cómo hicieron los Wari para controlar administrativamente su tremendo territorio? Eso fue gracias a las ciudades que permitían la administración de ese enorme territorio, ¿recuerdas? Entonces, desarrollo urbanístico cuando construyeron yactas. En quechua, yacta, ciudad. Tres. Entonces, ¿qué objetivo tuvieron estas ciudades Wari? Ajá, la B, vamos a ver.
Contribuir al impulso económico estatal fuera del área nuclear Guari, correcto. Porque las ciudades cabezas de región están fuera de Ayacucho y ayudan a Ayacucho o ayudan a la capital con la administración. Listo, cuatro. A ver, eh, con respecto a la economía de los mm, Tiahuanaco, ¿cuál sería la clave? ¿La E? A ver. ¿Construyeron asentamientos urbanos en diferentes pisos ecológicos? No, ellos no hacen ciudades en los pisos ecológicos, ellos hacen colonias agrícolas, cuidado. Ciudades hacen los Wari. Si bien Tiahuanaco tuvo ciudades, tuvieron solo dos ciudades, pero en el núcleo del Collao, más no en su expansión. No, no, no. Otra clave, por favor. Alguien dijo la B, José, creo, ¿no? A ver, la B, José dice, el control vertical de pisos ecológicos permitió cultivar en la meseta del Collao. No, José, porque los pisos ecológicos no están en el Collao, están en la costa, en la chal, en la yunga, no solo en el altiplano están los pisos. Entonces, ¿cuál es? Decídanse. Anders Jefferson, ¿casita? A ver, el control de pisos fue una de sus técnicas que permitió satisfacer una economía sin excedentes. Jefferson, me está diciendo que ellos solamente cultivaban para comer y no les sobraba nada. Entonces, ¿de qué vivían los sacerdotes? ¿Qué, comunistas eran? ¿Solo vivían con las justas? ¿Que eran ambulantes informales? ¿Que solo vivían del día a día? No, claro que había excedentes. Eh, a ver, Sanira, Micaela. A ver, dedo, dicen. Se basa en la combinación de fuerza laboral humana y la diversidad de espacios geográficos en los Andes. Claro, pues esta. Combinación de fuerza laboral humana y diversidad de espacios geográficos se refiere a los pisos ecológicos. En los Andes abarca, bueno, muchos territorios, costa, sierra y selva incluso. Combinación de fuerza laboral humana, los que trabajan en las colonias agrícolas, por ejemplo. Bueno, ni modo. Bien, reivindíquese en las 5. A ver, chicos, Piquillacta está en Lima. A ver, ¿quién viajó a Piquillacta? ¿Dónde está Piquillacta? Está en Cusco, ¿no? Es falso. Ya. De acuerdo con las pruebas arqueológicas, ¿Guari tuvo caminos? Sí, Guari tuvo una red vial. Ya. ¿El diseño arquitectónico Wari es igual entre capital y sus ciudades administrativas? Es igual, justamente los Wari mientras iban expandiendo, iban imponiendo ese modelo arquitectónico, incluso el dios, el quechua y todo lo demás. Tomó al dios Viracocha de Tiahuanaco probablemente, claro, porque en Wari también llora. Wari es una síntesis de tres culturas, sí, pero la base es Huarpa, no es Nazca. Ya queda la A. Vamos con la 6.
Sobre el intermedio tardío, ¿qué podemos señalar? Jefferson nos dice la A al toque nomás. A ver. Surgen señoríos regionales con tendencia expansiva mediante la guerra o el intercambio de bienes. ¿Es verdad eso? ¿Qué dicen los demás? ¿Confirman? ¿O hay otra clave? A ver, otros más que me digan si confirman la A o no. ¿Los chancas formaron un estado multinacional? O sea, igual que los incas conquistaron muchas naciones. No. Los Wari organizaron un intenso tráfico cultural con diversas regiones mediante el sistema de catus o mercados. Mm, pero Wari es horizonte. Acá te está preguntando del intermedio. Correcto, es la A. Surgieron señoríos regionales, Chimú, Chincha, Chanca, Chachapoyos. Ya, vamos con la 7. ¿Por qué se crearon los pisos ecológicos? Ah, no fue una razón para que se crearan los pisos ecológicos. ¿La B? Muy bien, la B, porque no se abastecen de productos únicamente del collado, sino de diversos pisos. Todo lo demás es razón también por la cual hacen los pisos. Bien, 8. El primer imperio andino, Wari, se caracterizó por, ojo, a nivel económico. ¿Pero de qué cultura se estaba refiriendo, para empezar? ¿De Wari o de Tiahuanaco? La cultura que se caracterizó por la creación de centros religiosos, esculturas monolíticas y que coexistió en la misma época con el primer imperio andino, ¿de qué cultura está hablando? ¿De Tiahuanaco o Wari? Ah, claro, está hablando de Tiahuanaco. Ya, entonces búscame una clave sobre Tiahuanaco. A ver, sigo esperando. Carlos nos dice que solo es la 2. Cultivar en lugares muy fríos gracias a la técnica que requiere un conocimiento sobre las propiedades del agua. Los guaruarus. Muy bien, solo esa. Correcto. Muy bien, Carlos. La acertaste, la chunaste. Está en el clavo. Vamos con la 9. Los chaguanacos hacen pisos ecológicos.
¿Qué podrías decir sobre los Tiahuanaco? ¿Antarqui dice dedo? A ver, ¿tuvieron una diversidad de alimentos? Sí, gracias a la técnica aplicada y el buen manejo de mitmas dispersos en el altiplano. Antarqui, los mitmas son de los incas. Los Tiahuanaco no conocen mitmas. Mitmas o mitimaes. Lo que hacen los Tiahuanaco es mandar población para colonizar territorios, colonias agrícolas. La palabra mitma es usada más en los incas, que son por castigos, para que vayan a lugares lejanos, por diferentes motivos en realidad. Ah, no, otra clave. La B, nos dice José, la B, el control vertical de pisos permitió cultivar en la meseta del Collao. No, ¿cómo vas a cultivar solo en el Collao? Cultivas en diferentes pisos. La E, su desarrollo se basó en la movilización de su población con fines económicos y prestigio religioso. Claro, Tiahuanaco no tenía ejército. Su expansión se basó más con fines religiosos y también para hacer colonias agrícolas, movilizando a su propia población y colonizaban esos territorios, enclaves agrícolas. Era la E. Pregunta 10. A ver, la 10 dice en casa. Tiahuanaco crea técnicas para poder extender la frontera agrícola y también producir la misma zona agreste. Claro. Andenes, guaruguarus, ¿no? Está bien, la C. Claro, por los guaruguarus está bien. Bien, 11. Lupacas y collas, recuerda, son los aymaras. Ellos copiaron las técnicas de Tiahuanaco, los aymaras. Eso dice ahí. Sí lo copiaron, pisos ecológicos, ganadería. Chimú logró su mayor expansión territorial con Minchancama, sí, alcanzando Tumbes por el norte y el Río Grande por el sur. No, el Río Grande es Ica y los Chimú llegaron hasta el río Chillón, Lima. Las momias de Chachapoyas eran colocadas en mausoleos y sarcófagos, construidas dentro de sus ciudades como cementerios colectivos. Cuando son colectivos es solo mausoleos, pero acá dice mausoleos y sarcófagos con fines colectivos. No, los sarcófagos solo son para una persona, un muerto, una élite. ¿Los chancas destacaron en ciudades? No, los guaris destacaron en ciudades. Ya sale dedo. Bien, 12. Sí, Carlos, pero dentro de un sarcófago solo hay una persona. Cuando dice colectivo, se refiere a que todos están metidos en la misma cápsula. Mentira. En una cápsula hay uno, en la otra cápsula hay otro. Están juntos, pero son para uso individual, no para uso colectivo cada cápsula. Ok, pregunta 12.
En el intermedio tardío, ¿qué cosa destacará? Acuérdate de Chan Chan, capital de Chimú, que cumplió muchas funciones. Acuérdate de Chincha, monedas, Muyu. ¿Cuál podría ser? Una característica del intermedio tardío, te pregunto. Carlos se lanza con la C. Muy bien, claro, las ciudades, Chan Chan, intercambio de productos, trueque, monedas, mercancía, chitas de cobre. Por eso dije Chincha. Bien, 13. ¿Qué permitió los pisos ecológicos? La D, a ver. Obtener diferentes cultivos de origen altiplánico. Pero, o sea, me está diciendo que solo en el altiplano puedes cultivar diferentes cultivos. ¿No se supone que cultivan en la costa? Si la costa no es altiplánico. ¿La C? Eso, claro. Complementariedad económica. Si en la altura cultivas un tipo de papa y en la costa otro tipo y en la yunga otro tipo, estás complementando porque hay variedad. Complementas. Bien, 14. Creo que esta está repetida, ¿no? La función de las ciudades. Ah, pero tiene otra clave. A ver, igualito, pero tiene otra clave. ¿El objetivo de esas ciudades cuál era? O creo que era igualito, no me acuerdo. Bueno, en todo caso, ¿cuál era la que dije? Acuérdate que las ciudades Wari sirven para, correcto, para poder centralizar los impuestos y poder llevarlo al final a la capital. Sí era distinta, pero parecida, muy parecida. Ah, esta pregunta no me gusta, muy grande. Te habla de Wari, Chaquipampa. Ah, el nombre de una cerámica Wari. Acá te habla de otras ciudades, Wariwil, Cacalpish, aunque esto es más tardío. Se puede afirmar que del expansionismo y administración de Wari, está hablando de ciudades y está hablando de que hacían agricultura intensiva con pastoreo. Bueno, como es una pregunta grande, ahí yo te ayudo, ahí sería esta. Combinan los enclaves con las regiones, con las ciudades, ¿no? Te habla de ciudades y te habla de economía. Ya no importa. Vamos ahora, te toca a ti, a 16. Ruth como sabes, no cree que Wari fue imperio. Entonces empezó el debate. Y acá viene la pregunta. Sin embargo, los nuevos hallazgos, como el castillo de Warmay, que ya te lo mencioné, reforzarían el planteamiento de que Wari fue, a ver, búscame una clave, de que fue o que no fue un imperio entonces. Pero si tú dices hasta Puno, me da falso, ¿no? Wari no llegó hasta Puno, llegó hasta Moquegua.
No me digas la C. Por la palabra Puno se invalida la C. Cuidado. Entonces, al parecer el castillo de Guarmey es una prueba de que Guari sí fue un imperio. Y si es un imperio, había una capital que centraliza todo. A ver, la B. La primera síntesis religiosa, política, económica, militar en el mundo andino. Muchachos, la primera síntesis fue Chavín. Cuidado, la primera síntesis religiosa fue Chavín. Ah, pero acá dice militar. Ya, pero, o sea, primera síntesis. Hay una mejor que la B, esta. O sea, claro, podría ser la B, pero no tiene ninguna relación con el hallazgo del castillo de Guarmey. Te está hablando del debate. ¿Fue o no fue imperio? Con el hallazgo de Guarmey se confirma si fue imperio porque se denota presencia de guerra. Entonces se denota un conjunto de ciudades cabezas de región que dominaron un amplio territorio, siempre dominados bajo Ayacucho. La capital de Guari te dije que era Viñaque. Por decir y, se invalida todo. Ah, ya. Ya, pero esto no es lógica, esto es histeria. Ya, a ver. Vean los dos dioses. Uno es de la Estela Raimondi, otro es de Tiahuanaco. De acuerdo a estos parecidos, ¿qué podemos afirmar? ¿Existe una continuidad en el patrón religioso según la iconografía? Sí. Ambos tienen báculos. Sus cabellos son parados. Hay una continuidad. ¿Las altas culturas presentan independencia religiosa total? No. Si no, fueran distintas formas. ¿La presencia de la dualidad es un factor importante en la cosmovisión de religión andina? Sí. La dualidad lo vemos en un rayo acá, otro rayo. Ojo por acá, ojo por allá. Dualidad. Cielo, tierra. Dualidad. Arriba, abajo, ¿no? El dios de las varas existe desde el periodo formativo inicial. No, existe desde Chavín. Y Chavín es formativo medio. Entonces solo uno y tres. Ya, pregunta 18. Vamos a la 18. Sí, Micaela. Discúlpame, Micaela, no leí. ¿Cuál era la pregunta? Sí, primera síntesis es Chavín. Correcto, Micaela. No te ignoro, Micaela. No pienses mal. Sí, de nada. Estoy de previa. Ya, marcan las 18. No te preocupes. Ya pasará. Es que mi perrito está enfermo. Estoy muy triste. 18 la A, a ver. Eh, sobre los Lumbreras planteó el primer imperio que existió en los Andes centrales. Ruth Chadi sostuvo que no hubo imperio y que la relativa uniformización de estilos artísticos y arquitectónicos, ¿a qué se debió? Claro, solo a intercambios culturales, ¿no? Que los caminos solamente eran para intercambios culturales. Sí, Micaela, por eso llegué un poco tarde porque estaba en el veterinario. Y bueno, ¿qué puedo decir? Estoy triste. 19. A ver, en la etapa de los tardíos regionales hubo una gran incidencia en los conflictos fronterizos. Em, a ver, en ese sentido, en los tiempos iniciales del intermedio tardío, ¿qué ocurre? Acuérdate que en el intermedio tardío normalmente va a haber muchas guerras, ¿no? Es una época de guerras, chimú violenta, chachapoyas violenta, chancas peor. La pregunta sería más que todo, este, ¿qué característica tiene el intermedio tardío? Sería esta, ¿no? Conflicto por tierras entre diferentes etnias por el tema de la guerra. No, Micaela, ¿qué más quisiera yo? Ya no va a recuperarse más. Está condenado. Ya, 20.
El pueblo Chincha fue una de las culturas más importantes del Intermedio Tardío. Señala algunas de sus principales características. A ver, los Chincha comercializaron muyu que lo traían del norte y serví. Acá hay un error, ¿no? A ver, disculpe. Acá, así tiene que ser. Ahora sí. Ya, bien. Dice, comercializaron muy importante ofrenda que era traída desde el norte y servía también para intercambiar con otros productos. Fueron grandes navegantes y por eso llegaron hasta Ecuador y el altiplano. Eh, mm, sí, ¿no? Ya. El Chincha Cápac será parte de los lazos de reciprocidad incaicos y perderá su autonomía. El Chincha Cápac era el jefe de los Chincha. Es verdad, porque fueron conquistados por los incas, aunque pacíficamente. Desarrollaron la agricultura y el arte en tallo de madera. Sí, pues sí. Fueron sometidos por el Segundo Imperio Andino y perdieron su independencia como también sus privilegios. Ah, no, no perdieron sus privilegios, siguieron siendo como grandes comerciantes. Mm, ya, había como en antes, como estuvo mal el planteamiento del orden, seguro ahí se entreveró y se enredó las claves. Estas son las correctas, ya, uno, dos y tres. Ya, uno, dos y tres sería acá. Bueno, sí, como se había salteado, se había corrido, esas son las claves correctas. Sí. Uno, dos y tres. Listo. Sí, ya no llores, Micael. Yo soy el que tengo que llorar, no tú. Bueno. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Me despido, esperando volvernos a encontrar en la próxima semanita. Muchas gracias por su amable atención y la próxima hacemos los incas. Listo. Chao a todos, cuídense.